Dale, sí, Bueno, Hola ahí Ari, comparto. Hola, ¿cómo están? Primero que bien, nada, buen día a todos. buen día. Bien, ahí se ve. sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Esperen que voy a empezar por la memoria. Bueno, yo me ubiqué en mi lugar de residencia, que me parecía una oportunidad buena para trabajar con mi lugar. Eh, es Berazategui, específicamente en Plátanos, un barrio de baja densidad, con eh, pocos comercios, y en torno a una calle principal, que es justamente esta, que es donde me ubico con mi lote. Acá, bueno, hice un- una, una imagen donde ubicar Plátanos en este puntito, Berazategui y La Plata como referencia. Bueno, es un barrio eh, con muchos centros de manzana verdes muy amplios, o sea, hay bajas, muy pocas casas comparado con lo amplio que es el centro de manzana. Bien, teniendo en cuenta eso, eh, hicimos un trabajo experimental con una amiga que también vive en la zona y decidimos usar el mismo sitio eh, con dos lotes seguidos, digamos, en el mismo lugar. Y por ejemplo, acá hice un esquemita de este sería mi lote, hay un lote en el medio que es verde, que lo usamos como pasante pública al centro de manzana, y después mi amiga se ubicaría en el otro, y así poder de alguna forma articular vacíos y hacer como un juego usando el sitio que es nuestro lugar eh, para vivir. Eh, bueno, con respecto a la tipología que elegí, fue una de 3 dormis que tenía en esquina, que yo la repensé para hacerla en dúplex. ¿Cómo es esto? Haciendo 2 paquetes en la vivienda, tomando lo social con lo público. Esta es la tipología que más me convencía para poder hacer esta operación de separar los paquetes y poder jugar con los mismos. Acá estuve probando las operaciones que realicé. Bueno, acá se ve el paquete social, el paquete privado, cómo los posiciono paralelamente. Eh, lo que hago después es elevarlo, hacer una diferencia de alturas entre estos, luego conectarlos mediante una pasarela que la pensé más bien como un paseo, que después las voy a explicar, y después de esta forma se podían generar diferentes situaciones, tanto una terraza en el techo de la parte social y un semicubierto debajo de la parte más privada. También esta idea surgió de analizar el referente de la Casa Faneo que nos dieron, y bueno, repensarla a una vivienda en esquina, que bueno, tiene sus particularidades y entonces yo quería poder transmitirlas de alguna manera, elevándome, o sea, me imaginaba que la llegada y lo que se viera de esta vivienda sea algo elevado, un volumen más bien flotando, era como mi idea, mi intención. Y también pensar cuáles eran las necesidades de los usuarios que se incrementan en esta situación. Y me pareció que era importante el estudio separado de la parte social, eh, y que tenga como un lugar propio las personas que lo habitan, que eso me parecía fundamental. Por eso es que el tercer dormi que tiene esta vivienda lo convierto yo en un estudio en, bueno, en la que hice. Bueno, ahí expliqué todo eso. Esta es mi vivienda. Ingreso por el semicubierto,
que bueno, en un futuro esto podría estar tranquilamente cerrado y que se convierta en un quincho, también sirve para guardado del auto, y bueno, los 3 patios que articularían el proyecto. El patio de entrada, de expansión de la zona social, y bueno, un patio que sería el que conectaría con el lote continuo para conectarse con el centro de Manzana. Y bueno, después en la parte alta tenemos la expansión de la terraza, y todo este camino que lo pienso como un paseo, porque bueno, tengo visuales a todo el patio articulador, a toda la situación de esquina, y bueno, también es como que me abro a que se vea, que entre el verde. Siempre estoy tratando de elevarme por sobre la medianera para que ingrese este verde que tengo al costado. No sé si se nota acá la situación de esquina del lote, y bueno, este es el proyecto de una compañera, y el centro de Manzana. Eso es básicamente lo que estuvimos viendo. Y bueno, acá el estudio como parte separada de lo social y con las mejores visuales en situación de esquina. Básicamente eso es lo que estuvimos reflexionando. No sé si dejo de compartir. Está muy bien la No sé casa, si es muy hay alguna linda. pregunta. Muy bien contado todo, está muy linda la vivienda. Muchas gracias. No, yo sí, me quedaría hablando horas, pero no sé, Lau, si quieres que reflexionemos de todo o que cuenten más, digamos, porque... Ah, salió un cachito, Laura, bueno, entonces sí. Sí, no creo que no está, Luli. No, yo en realidad le pregunto a Ariana habiendo visto el trabajo de Pedro y después de Bárbara, que aclaro, no porque una cosa esté bien y otra cosa no. El de Pedro primero y después el de Bárbara, que trabajaron como una vinculación, Pedro lo llamaba como regalo, digamos, espacios dentro de ese 12x24 brindados a la ciudad. Bárbara también, la pasarela, no sé si se entendió, pero sí, la pasarela pasaba por adentro del terreno, del 12x24. Y en el caso tuyo, y me acuerdo también el de Candela, que recomponen todo el recinto ese de 12x24, a ver si a cualquiera del que quiera hacer una reflexión sobre ese tema, si se lo cuestiona, si no. Nada, lo pregunto como interrogante. Sí, siento que podría haberle dado muchas más vueltas al tema de cómo desarrollé la vivienda. Quizás sí habría que haber dado toda esta primer parte de alguna forma un poco más libre a la línea municipal. Pero bueno, también capaz me basé un poco cómo estaban conformadas las casas acá, y bueno, todas recomponen, todas se cierran en su lote, y capaz que me dejé llevar un poco por eso. Pero sí estaría muy bien seguir pensando la idea de dar una parte a lo público. No, Totalmente. ojo, que no. Yo te aclaré primero, no era por una cuestión de que sea lo otro mejor, digo que quizás Claro. Es cuestionable también. Vos podés insistir con la individualidad de la vivienda, ¿no? No lo digo por eso mismo, no.
Sí, en realidad también lo que dice Luli es como que los trabajos anteriores abrieron otra posibilidad más de interpretación de la relación entre vivienda y espacio público, no que de golpe uno, todos los laburos tienen que ir buscando dar un pedazo. Creo que estuvo bueno como para hacer un ida y vuelta entre distintas posibilidades de cómo se interpreta la transición entre la ciudad y el lote. Sí, nosotros también teníamos otra complicación, el hecho de, bueno, que a mí me tocara la esquina, o sea, estaba entre abrirme hacia la esquina, abrirme hacia el centro verde que tengo acá, estaba bastante Sí, jugada la con esquina esos también temas. no parece, pero la esquina suma mucha complejidad de resolución, ¿no? No es lo mismo Sí, tener el sol y frente, de golpe tener casi 40 metros de frente a resolver, a distintas orientaciones, distintas aperturas. claro, A mí me parece que ellas cuando plantearon, ya que son de la misma zona, y poder elegir eso de el lote abierto hacia el corazón de manzana y demás, nada, lo plantearon ellas, ¿no? De trabajar con estos dos lotes y ese vacío en el medio. Y bueno, me parece que desde ahí, o sea, hicimos una corrección con las dos propuestas de su planta cero. Y nada, me parece que por ahí, desde ahí, desde la planta cero, encontraron, ¿no? Esto que estamos hablando en relación a la ciudad, de decir, bueno, que empiece a haber algún tipo de conector con un vacío, en cómo estamos viviendo ahora, en la necesidad, ¿no? De por ahí de expandir a algo cercano a nuestra vivienda. ¿No? Y que desde ese lote intermedio se va hacia un corazón de manzana que también es verde y es abierto, hoy existe eso. Nada, me pareció que de parte de ellas la propuesta estaba buena para trabajarla. Un poco, ¿no? Quizás en otros proyectos vimos que, como decía recién Luli, lo de Pedro, o cómo dieron por ahí desde el lote, bueno, ellas como desde un pequeño conjunto. Sí, Nada, eso. Vicky, me parece muy interesante esto y que surja de las chicas, o sea, como una propuesta, porque es en realidad un poco lo que nos pasa cuando nos toca un lote, como hacedores de la ciudad, también tenés que ver, además de analizar el sitio, las situaciones, qué pasa con los vecinos, a veces puedes trabajar con el lote de al lado, hasta charlarlo y permitir algunas cuestiones que te hacen trabajar e integrar en conjunto con otro. Y yo lo único que le marcó Luli, y coincido, es que me parece que en la propuesta o en el pensar la ciudad, pensaron desde el vacío, la relación con el vecino, cómo se vinculaban con la esquina, y después nos atamos con cosas como mundanas o cotidianas de que, y tengo que poner una medianera para separarme de la esquina, y en la volumetría se ve rara esa recomponer la esquina cuando volumétricamente la casa la rompe y espacialmente también. Entonces nos quedamos con cosas que no podemos borrarnos, que las hacemos siempre, y fíjate que si a la casa en un momento, yo creo que no la pensaste con ese cerco perimetral recomponiendo lo chava de la esquina, si se lo sacás, claro, espacialmente lo pensaste de otra seguro, manera, seguro, sí, ¿sí? seguro. Quizás tenés que pensar, ¿cómo me cierro por una cuestión de seguridad y encuentro otra manera? Pero es como que esa es la que hace la ciudad, y se la pusiste, pero espacialmente vos pensaste otra cosa, porque pensaste una esquina abierta, un lugar que podía ser un quincho, eh, hablaste un montón de situaciones que me parecen súper interesantes, por qué la casa se retira de línea municipal de la esquina, porque quisiste generar un fuelle, y después te salió como ese cerco, que es como, bueno, el que todo el mundo Claro, sí, reconstruye. caer en la misma, sí, Es sí. seguir pensando, o sea, valoro que hay que pensar los espacios que pensaste, que reflexionaste de los tipos de usos, y después, bueno, la forma por ahí no es esa y es otra, pero tenemos el concepto de los espacios, porque hablaste de que la cochera no era nada más que cochera, que podía tener otra función, o sea que ahí me parece que está bueno, y podrías usar también ese fuelle que dejaste. Y Pedro lo tiraba totalmente para la manzana, para la ciudad, dice, le regalo este espacio, fíjate que usaba la palabra de regalo. ¿Sí? Él quería que la casa se diera a la ciudad. Por ahí vos lo querés hacer introvertido y ser parte de la ciudad, pero bueno, es encontrarle, creo que
importa que esté el concepto y después le encontramos la forma. Ahí es donde decíamos hoy esto de tener el expertise del lápiz, es encontrarle la forma, pero si no está la idea no le vamos a encontrar nunca la forma. Entonces rescato que está la idea. Bueno, Me gustó mucho, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Gracias, Ari, No. muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias. ¿Quieren que hagamos un proyecto de quinto? Bien, dale. Si se animan. Sí, no, Tal vez no quieren, no sé. tienen que animar, quinto, ¿cómo que no? Paren que comparto. Bueno, a ver, no sé quién está, porque no mire, tengo las cabezas chiquititas. ¿Quién quiere arrancar el quinto? ¿O pongo yo uno de la lista del pádel? ¿Mm? ¿Quién está acá? Y son todos buenos trabajos, así que elegiste uno. Elijo yo, a ver, para. Vamos. Bueno, ¿estabas por ahí? ¿Querés contar tu proyecto? ¿O se mudó? Digo, se mudó porque Pablo nos pidió que algunos de los chicos se pasaran de grupo y yo los invité en el grupo. Y a ver, veo que Nehuen no está, ¿no? Nehuen está con Pablo. Bueno, Mariana. por eso es lo que está diciendo. ¿Quién está acá? A ver. Vamos al revés, muchachos. ¿Quién quiere contar? Vamos. Pánico. ¿Pánico escénico o no? Nehuen se fue. Hola Mariana, soy Florencia yo. Dale. Tomé de referente el que tomó la chica anterior, que no me acuerdo el nombre. Si quieren lo Sí, cuento me más o menos acuerdo. para que vean cómo lo adapté yo, viniendo del mismo. Buenísimo. ¿Querés que lo comparta yo? Pará. Dale, porfa. No, Está al principio casi. pero Florencia, si tu apellido debería estar al revés. Bernat. Pero bueno. Sí, Claro, ahí está. acá estamos, ahí. La muestro completa y después la amplío. ¿Están viendo? Dale, sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, empieza a contar más o menos, bueno, nosotros como que hicimos mucha reflexión en lo que es la vivienda ahora, en las formas de habitar. Yo me basé mucho en las formas de habitar ahora y las necesidades que tenemos, la carencia de esos espacios para realizar las diferentes actividades, ya sea al aire libre, en un lugar cubierto, de forma individual, de forma colectiva, y le quise dar a la vivienda como esa privacidad o esos espacios que se pueden usar en conjunto dentro de un mismo lugar, porque a mí me pasa que eh, yo vivo en un departamento que como que estamos todo el tiempo realizando las actividades adentro y, y se nota la carencia de esos espacios para, no sé, para estudiar, para trabajar, para cocinar, lo que sea. Después, en cuanto al sitio, yo me ubiqué en Berisso, en la parte de Barrio Banco. Ahí está, no sé si se ve el plano, que es una zona característica porque tiene un parcelamiento que dentro de la manzana hay como unas calles internas que serían peatonales. Es una escala muy barrial de baja densidad en la que se presenta mucho ese contacto entre vecinos, ¿no? Entre el barrio. Por esto mismo quise hacer que la casa tenga una relación bastante cálida con lo que es el barrio, ¿no? Después, en cuanto a los usuarios, decidí elegir una familia, bueno, los padres con 2 hijos, y como es un lugar de inmigrantes, decidí incorporar también a los abuelos. Y ahora en esta época de pandemia, lo que se ve mucho en Berisso es que hay muchos emprendedores, entonces decidí darle también un lugar para esos emprendimientos. Yendo más a la planta, no sé si podés, Mariana, poner. Voy. Esperen que me corro yo acá. Florencia, ¿cómo es la Bueno, acá situación estaba la de manzanita del estos barrio. pasajes urbanos que tienen las manzanas? ¿Los Claro. pasajes estos Claro, mantienen los la terrenos misma? son, Eso te los iba a terrenos decir. son, sí, habla. ¿Cómo? No, decía que los terrenos son pasantes, entonces la cara de atrás sería de la vivienda,
da unos pasajes internos que tienen la misma manzana, ¿no? Ah, Son como calles todos peatonales, los fondos de los terrenos dan a un pasaje central que cruza la manzana. peatonal, Peatonal. claro, y en esos lugares cuando Ah. tuve la posibilidad de ir a relevar, vi como que eran muy, muy de contacto con el vecino. La gente se sentaba ahí, por ahí en ese retiro que generan, y se ponía a charlar con el vecino, obviamente desde su lote. Entonces quise como darle también a la vivienda ese espacio del contacto entre el barrio, sin necesidad de salir de la vivienda, por esto mismo de la pandemia, ¿no? Entonces, en lo que es la planta, me decidí retirar del, sería como el borde que da ese pasaje, esa parte peatonal, para generar como ese lugar de encuentro con el vecino, más allá de tener su propio patio donde puedan desarrollar las actividades más privadas. También en cuanto a medianeras, decidí apoyarme en lo que son las viviendas contiguas porque son terrenos que se apoyan, como que no se separan totalmente de la medianera. Y en cuanto al referente, que tomé el mismo de la chica anterior, yo lo que hice fue generar un semicubierto para, bueno, guardar el garaje, lo que sea, y que ese espacio pueda servir como un quincho y como una expansión de lo que es la zona laboral de emprendimiento, que es esa que se ve ahí al lado del garage. Yo me lo imaginaba como un emprendimiento, por ejemplo, que se pueda utilizar ahora en pandemia, pero que en un futuro se pueda abrir para el uso, o sea, para que la gente vaya a comprar ahí, se pueda expandir a ese semicubierto, se pueda realizar, no sé, una muestra ahí abajo de ese semicubierto, y a su vez, no sé, cenas familiares, lo que sea. Y lo pegué sobre la línea municipal para que tenga ese contacto con todo lo que es el movimiento de la calle, ya donde pasan automóviles. Y en la parte social, puse todo lo que es el estar, comedor y los servicios contra la medianera, dejando todo lo que es la circulación en ese pasaje que me queda entre los dos bloques, el más social y el más privado, lo quise poner como entre dos espacios verdes, para que no sea por ahí solo el simple hecho de poner la circulación por poner, sino que además tenga como una calidad espacial mejor para la vivienda, ¿no? Bueno, uno cuando sube tiene el estar de la zona privada, por esto mismo de que le quiero dar a los habitantes diferentes sectores para que puedan realizar actividades por ahí más individuales o más colectivas, que cada uno pueda tener un espacio, y ubique los dormitorios en todo lo que es la parte de arriba con su servicio, y del otro bloque, sería arriba del bloque social, hice otro estudio más con su expansión, que da la doble altura del estar. Entonces, como que cada usuario tiene la posibilidad de tener un espacio para poder desarrollar cualquier actividad de forma colectiva o individual. Y algo que fue intencional fue poner la habitación de los abuelos en planta baja, por el mismo motivo de que yo quería evitar que tengan que estar subiendo a la planta alta constantemente, y además veía como que eran usuarios que están constantemente con la relación del barrio, de levantarse y ir a tomar mates ahí en el patio, entonces me pareció adecuado ubicarlo ahí. Y bueno, abajo se ve un poco la volumetría, todo lo que son los espacios, las expansiones, ahí ese patiecito que daba a lo que es la calle peatonal, los abuelos ahí sentados tomando mates. Básicamente fue esa mi idea. Bueno, gracias. De nada. A mí me encantó el tema abuelos metido en el proyecto. Me encantó, Sí, porque- recrear aquella vida que tenían en la ciudad, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que sacar la sillita a la calle, ¿no? Para charlar con el vecino. Después de terminar de trabajar o después de la siesta, de los abuelos, ¿no? De sentarse en la vereda. Que por ahí todavía en esa zona de Berizo pasa. Es probable. Sí, pasa un montón, por eso mismo cuando fui a relevar, yo vivo cerca de justo ese lote, y vi eso del barrio, como que la gente seguía juntándose en la vereda, por ahí dentro de la vivienda obviamente, pero
como que no quería perder esa identidad del barrio de tener esos espacios y esas situaciones, y se la quise devolver de alguna forma. No, perfecto. Buenísimo. Bueno, Bueno, bien. ¿para dónde seguimos entonces? 2, ¿o no? ¿Cuántos ¿Sigo vimos? yo? ¿2 de cada uno? ¿Agarro yo de vuelta? A ver, primero hago un recorrido. A ver quién está. Bien. A ver, perdí la pantalla. Un momentito, perdí la pantalla del vertical. Si bien ahí, no sé si está Agustina, si bien lo pudimos ver el trabajo de Agustina a nivel de segundo, creo que está bueno que lo pueda contar ahora al resto de los años. ¿Estás por ahí, Agustina? Sí, sí. Bueno, ¿no? Bien, ahí estamos. Bueno, para el proyecto, a ver, no me aparece todavía la pantalla compartida. ¿Aparece ahí, se ve? Yo sí la Ahí veo. está, ahí está. Ahí Sí, a está. mí me Sí, ahí aparece, está. pero Buenísimo. Bueno, tomé una tipología del conjunto del primer trabajo, que está organizada en 3 niveles. Una planta pública, que sería la que contiene lo social, más su expansión. Una privada con los dormitorios, y después nuevamente un nivel público de trabajo, que contiene el estudio y una expansión también más chica. Se puede decir, o sea, esta tipología está organizada como un nivel para cada función, o sea, está lo social, lo privado y nuevamente lo público. El trabajo está totalmente independiente, digamos. Y bueno, para el vertical, el nuevo sitio es la ciudad de Chascomús, que es la ciudad donde yo vivo, y me pareció más fácil volcar como mis intenciones en cuanto a la relación proyecto-sitio, que creo que es lo más interesante de mi trabajo. El lote está en una manzana borde del tejido residencial de la ciudad, que contrasta desde el otro lado con el paisaje de una laguna, que es como el lugar público más concurrido acá, y con esto de la pandemia parece el no poder ocupar esos espacios, y nada, poner la casa ahí era como una forma de estar en la laguna y tenerla a metros, sin necesariamente estar desde lo público, sino desde la esfera privada, que es la casa individual. Y bueno, teniendo en cuenta esa situación bastante particular, empecé a ver cómo ubicar mi unidad en el terreno, y decidí ocuparlo longitudinalmente, logrando 2 cosas: redireccionar la vivienda al mejor asoleamiento, que pongo el norte como en diagonal, y puedo abrir como el lado mayor de la casa, despejando caras que antes eran opacas, que es como una desventaja que creo que tenía desde el conjunto. Y también puede explotar bastante la idea de poner expansiones visuales que interactúan tanto con el fondo, que sería el patio privado, y el paisaje adelante de la laguna. Bueno, en un principio el tema era aferrar la casa, digamos, que no quede ajena al lote, y así surgió la idea de incorporar una grilla estructural espacial, que bueno, me resuelve el sostén y conforma todo un volumen único, donde se van dando las espacialidades en módulos de 450 por 3. Y bueno, otra de las operaciones, que creo que fue la decisión que medio que terminó de cerrar la idea de esto de priorizar la visual para lo social, fue invertir las funciones y poner en el nivel privado, poner el nivel privado abajo y los 2 públicos arriba, cada uno con su expansión. Y bueno, la vinculación de los niveles la resolví haciendo un retiro de 3 metros contra la medianera sur, que eso me favorecía en cuanto a la relación con las casas vecinas, de no invadir mucho pegándome a la medianera.
Y bueno, ahí planteo como un elemento independiente la escalera, dando un poco de, como de libertad en lo que es la llegada al estudio, que es por ahí lo que tenía la contra de, bueno, para llegar al estudio tengo que atravesar toda la casa, pero me pareció bueno ponerla arriba de todo, que era como darle otra jerarquía al estudio y estar en esa situación de todo el perímetro libre y las visuales. Y bueno, con la escalera también pude dar yo antes originalmente en la tipología la tenía metida dentro de la vivienda, y con esto pude despejar un poco y dar un poco más de privacidad a lo que es la vivienda y poder generar el acceso libre al estudio. Y nada, un poco el concepto es ese, de tomar la tipología del conjunto y trasladarla adaptando según mis intenciones de las visuales y la relación con el sitio para poder explotar eso. Y nada. Agustina también se encontraba, una de las cosas que tuvo en el proceso de trabajo, ella traía, bueno, la tipología está en triplex, llamémosle, ¿no? De la situación pública, debajo, la privada arriba, y como remate al final de esta terraza de uso el estudio, ¿no? Entonces, empezaba a tener esta doble situación, como ella comentaba, que finalmente terminó invirtiendo, llevando la situación privada a la planta baja, en respuesta a esta situación de decir, bueno, si bien tengo el norte, tengo el lote privado, tengo la laguna de Chascomús enfrente, ¿no? Entonces, como ella decía, bueno, yo quiero tirar las situaciones de preocupación en cuanto a las visuales y las expansiones de los niveles públicos para arriba, ¿no? Para poder estar en una terraza en un +3, para poder estar en una terraza en un +6, siempre mirando a la laguna, y que gane eso como expansión a la vivienda y como expansión del sector público es el que se termina guardando el terreno en el cero, ¿no? Muy bueno el proyecto, ¿eh? Me encantaron las operaciones que hizo desde el bloquecito de vivienda, incorporar la grilla que la materializó, me hace acordar de Anabel de hoy. Anabel era, ¿no? Sí, sí. ¿La grilla? Sí, sí. Sí. Y después te felicito por los dibujos, la verdad que son muy expresivos todos los dibujos a mano. Muy, muy, muy lindo eso, cómo dibujaste todo, cómo se expresa, cómo se entiende. Es Luli, que es interesantísimo, hasta en ese sentido, hasta la primera lámina donde Agustina comenzó el trabajo, mostrarla, Dani, A ver. en el proceso que ella realiza, que era lo que nos referíamos hoy al principio, ¿no? La posibilidad de que acá se pone de manifiesto todo el proceso, pero mostrar la primera lámina, por ejemplo. Ah, está borrada. Mirá, ¿En me la serio? borró. Me la sacó Agustina, ¿se la guardó? ¿No aparece? No la tengo. Ay, La- por ahí cuando... ¿No la tenés para compartirla, Agus? No A la ver, espera que saques. la busco. ¿Vos tenés? ¿La tenés más o menos a mano, Agustina? A ver, ya me fijo. Bueno, si no, no importa. Una lástima porque era la Mientras, verdad una lámina. a mí Acá lo la que tengo, acá la tengo. me Ahí llama, la encontré. Creo que vale mientras la que pena Dani la comparte, a mí lo que me llama la atención es, no sé cómo decirlo, pero como que a nadie se le ocurra nada al respecto del trabajo de los compañeros. El tema de un comentario, alguna reflexión, el contraponer de alguna manera que se pensó diferente, no sé, yo los invitaría a que lo hiciesen, porque nos quedamos con las ganas de las voces de ustedes respecto al trabajo de otros, que están, la verdad, todos los que han expuesto lo han contado de forma espléndida. Y son trabajos asombrosos, digamos. Mis felicitaciones para todos, por supuesto.
Y yo creo que una frase que tal vez ahora no lo comentó Agustina, que en algún momento lo había dicho, creo que era muy, muy claro y estaba bueno, como el proceso de esta tipología que medio flotaba en el espacio, a la inserción del terreno. Ella en algún momento hablaba de cómo la tipología tiene que echar raíces en el terreno. Y ahí estaba como la diferencia de esta tipología, que la traigo como de un plato volador y la inserto en el terreno. Que esas raíces, ella hablaba de la grilla espacial, que era la que finalmente terminaba de trabar un tipo de vivienda que venía de un conjunto y tenía que de golpe resolver un montón de situaciones en forma individual. Esta lámina es espectacular. Esto me encanta. Esto que está acá, estos dibujitos, estos... Te la quería mostrar, Luli. Sí. Perdón que escriba arriba, pero está espectacular. Esos grafiquitos es una adelantada, es lo que pensamos ya en cuartos, ¿no? Estos espacios de la altura y cómo se vinculan las flechitas. La verdad que es muy, muy bueno lo que han hecho en tan poco tiempo, en estas 4 o 5 clases. Muy buena esta lámina. Pero no se animan los chicos a comentar nada. Los chicos son sumamente respetuosos del trabajo del compañero. A mí me pareció interesante también la manera de buscarle la vuelta a cómo puede convivir la casa y la privacidad en la planta baja y cómo elevar esa situación pública. Bueno, creo que tiene que ver con esta lámina y cómo está pensado también desde el conjunto anterior. Me pareció que está bueno y pensando en eso de también el sitio mismo y cómo la llevó a elevar esa situación pública para las visuales y eso, me pareció bueno. A mí me pareció interesante cómo la grilla le permitió romper la caja, ¿no? Como que la fue desarmando de esa forma maciza que tenía y le quedó súper interesante. Y además el análisis que hace de, como decía recién Bárbara, de elevar la parte social en referencia a un estudio que ella hace sobre el sitio, me pareció genial. Sobre todo para un trabajo de segundo es buenísimo. Muy bueno. Bueno, eso que ustedes decían de invertir, ¿no? La frescura de decir, y bueno, si lo pienso al revés, ¿no? El poner en la balanza en relación a una nueva condicionante, usarla a favor y decir, ¿y si lo invierto? ¿No? Esas propias operaciones que uno las manipula, saca nuevas conclusiones. Y eso es